Atención, señores auditores, se terminó la redacción de la nueva Constitución, del nuevo texto constitucional que será sometido a plebiscito. Es verdad que el texto tiene que ahora ser armonizado. ¿Qué significa? Que todas las normas tienen que ser concordantes. O sea, no puede haber contradicciones en el texto constitucional, obviamente, y por lo tanto, como este texto es fruto de distintas comisiones, habrá que armonizar el texto. Pero en estos instantes el texto es larguísimo, tiene 499 artículos, es enorme. Es una de las constituciones más extensas del mundo. Claro, algunos están diciendo es que tiene tantas palabras y están comparando con las palabras de otras, la cantidad de palabras de otras constituciones. Estamos en esa, o la cantidad de artículos. Otros dicen sí, pero hay artículos que en la actual Constitución son muy largos y por lo tanto estos son más cortos, pero lo cierto es que es una Constitución muy extensa. Al final se optó por eso y por lo tanto una Constitución que en algunas materias, no en todas, es extraordinariamente detallista. En otras materias no, lo vamos a ver. Finalmente, esto está terminado, viene el proceso de armonización. Hoy la Convención va a entregar este borrador de nueva Constitución ¿a qué? ¿A quién? A la Comisión de Armonización, que tiene poquísimo plazo para hacer un trabajo que es muy arduo. Justamente evitar las contradicciones, evitar las palabras de más, los excesos de adjetivos y finalmente que esto sea un texto que se pueda entender y entender con cierta facilidad, que finalmente es lo que se prometió por parte de la Convención Constitucional. El proceso entonces se encuentra en la recta final y este acto se va a realizar en la región de Antofagasta. En el fin de semana circularon varias voces, análisis respecto de por qué esta constitución, esta propuesta, este borrador de nueva constitución era tan larga. Se hacían comparaciones con otras constituciones elaboradas también en instancias similares. Ya sabemos que esta de Chile ha sido vista desde otros países, no de Latinoamérica, sino que de otras zonas, por la condición en la que fue creada, ¿no? El origen que tiene, que es un estallido social, por supuesto las condiciones además en que se desarrolla. Una de las lecturas con las que me quedaba de todas las que hacían quienes se dedicaban a analizar por qué es tan larga, daba cuenta de que también otras constituciones en América Latina dejaban en ejemplo que la ciudadanía desconfía de la institucionalidad. Regularmente siente que quedan fuera gran parte de la ciudadanía, básicamente minorías. Entonces, llevaban hacia ese punto el dejarlo tan específicamente, hacer artículos tan largos en que básicamente todos estuvieran incluidos para así no dejar espacio a que se diera una mala interpretación de la propuesta constitucional, que era una de las lecturas que se hacía a por qué es tan larga esta constitución. Se comparaba con la de India, que tiene incluso menos artículos que esta propuesta que se está haciendo. En la región de Antofagasta también va a sesionar la Comisión de Normas Transitorias, que esta semana conocerá el informe entregado por el gobierno, que contiene insumos para la tramitación de las últimas disposiciones. Vamos hasta Antofagasta. Daniela Ruiz-Tagle, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros siguiéndole la pista a la Convención Constitucional. Ya llegaron ayer la mayoría de los convencionales constituyentes. Hay 19 constituyentes que decidieron no plegarse a este viaje, en donde se va a realizar uno de los hechos más relevantes para algunos, que es la entrega del primer borrador de nueva Constitución a la Comisión de Armonización a 7 semanas de que finalice el plazo de mandato del órgano constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer borrador de nueva Constitución ya está listo, ustedes lo decían, pero este no es el mismo que se va a ir a votar en el plebiscito de salida, ya que aún faltan algunos procesos. En contenido sí es el mismo, pero de forma no. Por ejemplo, la armonización de este texto. Ya existe una comisión encargada de lo anterior, al igual que el proceso de transición, es decir, establecer la temporalidad de los artículos ya aprobados. 10 meses han transcurrido desde la instalación de la convención. ¿Y cuál es el balance que han hecho los convencionales constituyentes? Bueno, desde la izquierda valoraron que se logró, dicen ellos, cumplir con los plazos establecidos pese al acotado tiempo que otorgó el Congreso para la redacción de la propuesta de nueva Carta Fundamental. La convencional de Movimientos Sociales, Alondra Carrillo, destacó parte de lo aprobado, señalando que se logró avanzar hacia una agenda, dice ella, feminista, descentralizada y plurinacional. También habló el constituyente del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. Este señaló estar satisfecho e incluso sorprendido, dijo, por la rigurosidad con la que trabajó el organismo.
Llegamos al momento de definición habiendo conquistado muchas de las transformaciones que esperábamos para poder desmontar la institucionalidad neoliberal y construir al fin una institucionalidad democrática. Para que vean que cumplimos, y la derecha insistió de que no íbamos a cumplir, que era imposible en los tiempos, se hizo con una rigurosidad, una exactitud que en realidad a mí me sorprende, siendo parte igual de los constituyentes y las constituyentes, creo que hicimos un gran trabajo. Bueno, ¿y qué opinan desde la derecha? Se puede sentir una cierta insatisfacción del primer borrador, pero también respecto a cómo se ha dado el debate, cómo se dio el debate en el proceso de normas permanentes. No fue secreto que la mayoría se sintió excluida de por ejemplo, el convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, eso sí, destacó algunas cosas. Por ejemplo, las iniciativas populares de ley, que la ciudadanía pueda ser parte de procesos de toma de decisiones, que se haya rechazado, por ejemplo, el párrafo relativo a sistema de seguridad social, que hablaba de prestaciones definidas. Sin embargo, lamentó que no se quisiera establecer de manera explícita la protección de los ahorros. Por ejemplo, la iniciativa del popular de ley me parece una muy buena idea. Tener el derecho a la vivienda también. Que en los derechos sociales hay letra chica, claro, hay letra chica, ¿no es cierto? Creo que fue bueno que en seguridad social la convención rechazara imponer, obligarnos a un sistema de reparto donde los trabajadores no son dueños de sus ahorros, pero al mismo tiempo negó la posibilidad de que la Constitución protegiera a los trabajadores, ¿no es cierto? Y garantizara que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros previsionales. 499 artículos permanentes, casi 500 artículos es el cómputo final que de momento convierte hipotéticamente a Chile en el país con la constitución más larga del mundo, al menos desde la propuesta constitucional. El convencional demócrata cristiano Fuad Chaín mostró sus reparos respecto a lo anterior. Claramente a mí me hubiese gustado una constitución más breve, que dejara más espacio al legislador. Yo creo que a veces se pretende clavar la rueda de la fortuna de una constitución como si la realidad de las próximas décadas sea exactamente la misma que de ahora. Se deja poco espacio para que después la política pueda, a través de las distintas instituciones, los momentos, los ciclos que van cambiando, sociales y políticos, puedan ir adecuando nuestras reglas. Y yo creo que ese es un problema, y por eso que es muy importante una adecuada transición. A ver, repasemos. Que Chile pasa a ser de un Estado unitario a un Estado regional. Que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, además de plurinacional e intercultural. Esto está en el borrador, al igual que, por ejemplo, aspectos sobre medio ambiente, cambio climático, derechos sexuales y reproductivos, modificación al poder legislativo, eliminando el Senado, creando una Cámara de las Regiones, entre otros artículos que ahora deben ser sometidos a su armonización respectiva, depurar el texto, arreglar su redacción e incluso disminuir la cantidad de los artículos. Es parte de lo que esperan ocurra en esta comisión encargada de este proceso, que ya mañana comenzará a trabajar de fondo respecto a lo anterior. La ex vicepresidenta adjunta Lorena Céspedes cree que armonización cumplirá, por ejemplo, con la disminución de normas permanentes. No, sí tengo certeza de que se va a ver la extensión va a disminuir. Armonización tiene claro que hay temas repetidos, que hay ciertos, por ejemplo, principios que atraviesan muchas normas que quizás se pueden escribir en forma más general, y eso va a reducir la extensión de todas maneras de este proyecto. Y otro de los procesos es el de normas transitorias. El martes va a sesionar la comisión en Antofagasta y se espera que también se comiencen a votar esta misma semana los primeros artículos, pero antes se va probablemente a escuchar autoridades de gobierno. Por ejemplo, también se podría escuchar a la Contraloría para que se pueda tener una idea más o menos de cómo podría ser el proceso de transición de la actual Constitución a la nueva, en caso de que esta sea aprobada en el plebiscito de salida. El gobierno quiere ser parte de este proceso, ya envió a la Comisión de Armonización un informe con insumos respecto a lo anterior para incidir en el debate final. Ya sabemos que dentro de este informe se contempla, por ejemplo, la reelección del presidente de la República. Lo que busca este gobierno es que no esté contemplado para el presidente Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson? Escuchemos. Hemos estado observando y también haciendo recomendaciones para que el proceso de implementación de la nueva Constitución sea de la mejor forma posible y que sea sostenible. Y es por eso que hacemos entrega de este documento y por supuesto deseamos en estas 4, poquito más, casi 5 semanas,
que van quedando, por supuesto, ojalá el mejor resultado que se pueda obtener. Eso respecto a transitorias. ¿Qué pasa con armonización? Recordemos que es una comisión de 40 miembros y hay un dato bastante relevante, que acá las normas o las indicaciones para modificar el texto de forma va a requerir de una aprobación de 2/3 en la comisión de armonización para que se pueda enviar entonces una propuesta al pleno del órgano constituyente que tendrá que ser votada el 23 de junio en el pleno de la Convención Constitucional. Esa es la primera votación respecto a armonización, es decir, desde mañana hasta el 23 de junio la Comisión de Armonización tiene plazo para trabajar y enviar una primera propuesta. Se esperan jornadas intensas acá en la región de Antofagasta, lugar que se escoge para hacer un guiño nuevamente a la descentralización en este proceso constituyente. Catherine Tomás. Mira, Daniela, los constituyentes que ya terminaron su trabajo tienen que volver a votar el texto final, pero en este plazo, que no forman los que no forman parte de las comisiones de armonización o de las normas transitorias, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su labor? Sí, algunos decían que van a buscar recorrer el país buscando también informar a la ciudadanía, volver a sus territorios, a sus distritos, para comenzar ya con este proceso de información, porque hemos conocido que ya desde la mesa incluso de la convención han cuestionado que las encuestas que dan por ganador al rechazo, dicen ellos, es por un tema de desinformación. Bueno, algunos dicen que su rol será de informar a la ciudadanía. Y por otro lado, hay otros constituyentes que también serán parte de una especie de escucha o de aportar sin derecho a voto de las propias comisiones. Hay algunos constituyentes que, si bien no son parte de las comisiones de transitorias, armonización, de todas formas buscarán hacerse parte quizás como oyentes para también contribuir a lo que es el debate constitucional. Pero claro, hay constituyentes que no son parte de estas comisiones finales y que podrían quedar perfectamente en nada. En materia de las labores, los roles que tienen cada una de estas comisiones, la de armonización, normas transitorias y preámbulo, ¿hay alguna que efectivamente pueda borrar un artículo? Eso es un debate que se va a dar de manera política. De momento, la comisión de armonización, la única facultad que tiene es depurar el texto, corregir de manera ortográfica, pero en ningún caso alterar el contenido del borrador de nueva constitución. Pero hay algunos que dicen que quizás se pueda incidir en el fondo, se puedan llenar algunos vacíos, por ejemplo, con lo que ocurre con la insistencia. Catherine Tomás, hay algo muy relevante que me gustaría tocar esta jornada, que es lo que pasó el viernes en la convención. Recordemos que se votó lo relativo a sistemas de justicia y se votó un inciso relativo a la insistencia en una comisión mixta. Todo esto en el Poder Legislativo, ¿no es cierto? Bueno, los constituyentes no previeron que dentro de este artículo que se rechazó, porque ya se había rechazado previamente y era una especie de trampa, decían algunos, se decidió rechazar, dentro de este inciso estaba el quórum de aprobación de reformas constitucionales. Y por ende, queda un vacío en la nueva Constitución sobre cómo se va a reformar la nueva Constitución en el Congreso. A ver, hay algunos que interpretan que podría ser por mayoría simple, la regla general, pero claro, es grave para ciertos sectores. Claro, lo que pasa es que se está tratando de arreglar un entuerto, porque sistema de justicia no tiene nada que ver con poder legislativo. Entonces resulta que a través del sistema de justicia estaban tratando de arreglar lo que no se había hecho en la comisión correspondiente y por lo tanto, claro, terminó en esto. Así es. Pero yo no creo, de verdad, yo no creo que la comisión de armonización tenga la facultad de legislar, sino que tiene la facultad de armonizar, que no es lo mismo. Exactamente. No puede, a ver, lo que dice no los puede crear normas. Es que, exacto, no puede crear normas ni tampoco puede eliminar normas, no puede llenar estos vacíos y por eso se dice que va a ser un debate político
que quizás alguna interpretación del reglamento, como se ha dado en este proceso de normas permanentes, algunos van a tratar de insistir en llenar este tipo de vacíos que quedan luego de votación de normas permanentes. Pero lo que dicen las constituyentes de la Comisión de Armonización, por lo menos sus coordinadores, Tammy Pustilnik decía el día de ayer, nosotros no tenemos tijera, no tenemos lápiz, ni tampoco tenemos goma, solamente destacador. Solamente para extremar el ejemplo, para que quede 100% claro, la única opción que habría de eventualmente borrar un artículo sería que fuera 100% igual y estuviera siendo redundante. No sería la opción. Exactamente. Nada más. Exacto. Okay. Sí, o sea, si es redundante y está repetido, claro. Claro, pero es para dejarlo así 100% claro que es la opción. A todos los demás se le va a buscar la vuelta, me imagino. Exacto. Conversando con algunos constituyentes se señalaba que quizás se podría disminuir lo extenso del texto, sí, quizás en un 25%. Y ahí estaría reduciéndose el cómputo final, ¿no es cierto?, de 499 artículos. Pero por supuesto que se va a dar un debate intenso, porque recordemos que desde el punto de vista jurídico, bien lo sabemos, hay muchos conceptos que son muy relevantes para la interpretación constitucional. Entonces, por supuesto que va a tener que ser un trabajo muy minucioso, muy detallado, en muy poco tiempo. Porque recordemos que la Comisión de Armonización tenía un plazo original que se acotó precisamente porque los constituyentes no tenían tiempo para votar normas permanentes. Oye, yendo a otro punto, se ha dicho por parte de muchísimos convencionales que el problema en las encuestas, en el sentido de que podría estar ganando el rechazo sobre el apruebo, yo creo que eso es un asunto que todavía está por verse, se debe a un problema comunicacional. Entonces me imagino que en este tiempo el tema comunicacional va a ser una preocupación fundamental y una acción fundamental por parte de la Convención, ¿o no? Estamos ocupándonos, no preocupándonos, decía hace algunas semanas la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros. De hecho, se había anunciado la nueva estrategia comunicacional, pero lo cierto es que hay constituyentes que han cuestionado, por ejemplo, la forma en que se ha llevado a cabo esta nueva estrategia comunicacional. ¿Por qué? Porque se dice que en redes sociales están interpretando normas. Lo ha denunciado el convencional, por ejemplo, Ruggero Cozzi, de Renovación Nacional, en 2 oportunidades, en donde se han interpretado artículos que, a juicio de Vamos por Chile, no es tan así. Entonces, se va a tener que evaluar la estrategia comunicacional y, claro, desde el punto de vista del área digital, pero por supuesto también desde el otro punto de vista. Recordemos que se había firmado un convenio con Anatel, la mesa de la convención está teniendo más protagonismo en los medios de comunicación y claro, se busca reforzar ese punto de vista precisamente por los resultados de las últimas encuestas. Se decía, recordemos que después de la aprobación de los derechos sociales, de educación, vivienda, salud, quizás se iba a repuntar en materia de apruebo, pero eso no ha ocurrido hasta el momento. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Daniela. Seguimos en contacto. Y gremios mineros se mostraron aliviados por las normas de la Comisión de Medio Ambiente aprobadas por la Convención Constitucional y el rechazo a la modificación de las concesiones hacia un carácter temporal. Empresarios, sin embargo, dijeron que van a estar atentos a la discusión de las normas transitorias, ya hablábamos acerca de ellas, porque algunos sectores pretenden insistir con un mayor rol del Estado en la explotación de los recursos naturales. Escuchemos el informe de Nicolás Núñez. Después de la negativa del Pleno de la Convención a la mayoría del informe emanado por la Comisión de Medio Ambiente, muchas fueron las voces que se manifestaron para opinar acerca de esta votación. Lo que más llamó la atención del rechazo fue la no aprobación del cuestionado artículo 27, el cual proponía transformar las concesiones mineras, otorgándoles temporalidad y carácter administrativo. De hecho, el artículo consignaba explícitamente que los títulos otorgados bajo la vigencia de esta Constitución lo serán de forma temporal y sujetarán las actividades a las que se refieran a condiciones y causales de caducidad y revocación debidamente especificadas. Desde la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, celebraron el rechazo, ya que consideran que la propiedad es un elemento fundamental para el desarrollo de la industria minera y fustigaron a la Comisión de Medio Ambiente, sosteniendo que nunca tuvieron una voluntad verdadera para alcanzar acuerdos. Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera, también se mostró conforme con la negativa al polémico artículo, pero señaló que aún hay materias de la convención que lo mantienen inquieto.
Todos estábamos esperando cómo iba a hacer la votación del famoso artículo 27 y afortunadamente no salió tan malo. Así que lo que sí nos preocupa es justamente todas las medidas y las normas transitorias, que podría traer mucha incertidumbre, y de hecho así lo es. Por su parte, el integrante de la Comisión de Medio Ambiente constituyente, Juan José Martín, aquietó las aguas tras la polémica que generó el rechazo en otros integrantes de la convención, quienes pedían una mayor presencia del gobierno en la extracción de recursos minerales. No creo que necesariamente sea perjudicial que ese artículo, o sea, algunos como nosotros en nuestro colectivo éramos de la idea de que se aprobara ese artículo, ciertamente, pero bueno, el hecho de eso estrictamente en la Constitución implica que sigue rigiendo el Código Minero en esas materias. Es necesario recordar que este apartado se rechazó el día sábado en la última sesión para votar el informe de medio ambiente, y hoy lunes se entregará el borrador del texto constitucional. 9 de la mañana, 13 minutos. Revisemos rápidamente, miren, algunos puntos del texto constitucional que fue aprobado, algunos que tienen relación con que tengan influencia en la economía, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa con el derecho de propiedad? Hubo toda una discusión acerca de cómo se paga una expropiación. Esta es una de las normas más polémicas, ¿no? Esto de pagar de acuerdo al justo precio. Desde un principio fue una de las normas más polémicas y representaba el corazón del cambio del paradigma constitucional, ya que tocaba el hasta ahora resguardado derecho de propiedad privada y los límites de la expropiación. Luego de intensas discusiones, el Pleno aprobó en su artículo 20: ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador, y el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad de dicho acto expropiatorio, así como el monto y modalidades de pago ante los tribunales que determine la ley. ¿Qué es lo que se criticó a este artículo? Que no se establece, justo precio no es lo mismo que el precio de mercado, el daño patrimonial que se haya efectuado, porque la justicia es algo que se equilibra, ¿no?, entre los intereses del Estado, el interés del propietario, y por lo tanto no va a ser el precio de mercado como es ahora, según algunos. Y lo segundo es que no se establece la forma en que se va a pagar. Eso va a ser determinado por la ley, y la ley de quórum simple, o sea, de mayoría simple parlamentaria. ¿Cómo se paga? ¿En qué momento? ¿Al contado? ¿En cuotas? ¿Reajustable? Y todo esto tiene una discusión porque está justamente sometido a toda la historia que tuvo el país en materia de propiedad. ¿Qué pasa con el Banco Central? Sí. Claro, también se habla acerca del Banco Central, que mantiene la autonomía y sus objetivos, y los consejeros, eso sí, aumentan a 7. Hay varias personas, expertos, que analizan esta propuesta constitucional, que dicen que los temas relativos al Banco Central que se aprobaron en el Pleno de la Convención se consagran como los que determinan más razonables dentro del espectro de los temas económicos en juego, porque no solo se consagró y reafirmó la autonomía del Instituto Emisor, así también se identifica el Banco Central, sino también mantuvo su objetivo centrado en la inflación tal como está plasmado hoy. ¿Qué dice el artículo? El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. Pese a que el objetivo de control de precios se mantiene vigente, el articulado agrega que, para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural, dicen los artículos que atañen al Banco Central. Hasta ahora, ¿qué dice la actual Constitución? Simplemente que su objetivo es el control de precios, o sea, la inflación. Ahora se le agregan una serie de otros objetivos, y por lo tanto algunos dicen, bueno, podrían ser objetivos contradictorios, porque podría ocurrir que la protección del empleo sea contrario al tema de los precios, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tendría ahí una especie de ambivalencia el nuevo Banco Central desde el punto de vista además de sus responsabilidades. ¿Qué pasa con el gasto fiscal y el endeudamiento? Este es el mayor cambio radica en el fin de la iniciativa exclusiva del presidente para presentar proyectos de ley en materia tributaria, y que
irroguen gasto público. El nuevo texto propone que el Congreso de Diputados también puede presentar este tipo de proyectos, aunque se requerirá la concurrencia del presidente para viabilizar la iniciativa. Las leyes de concurrencia presidencial necesarias solo podrán ser aprobadas si la presidenta o el presidente de la República entregan su tramitación o su patrocinio, durante la tramitación del proyecto. O sea, lo puede presentar cualquiera, pero se requerirá en algún momento la aprobación del presidente de la República. Algunos dicen que esto significará que la Cámara de Diputados puede presionar fuertemente al Poder Ejecutivo cuando se esté tramitando este tipo de leyes. Ahí también articulado, ya lo revisábamos, en materia de minería. La propuesta constituyente dice que en esta materia, que es uno de los debates más álgidos que se generaron ahí en la convención, al alero de la polémica Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, que se centró específicamente en la gran minería. El tema se despejó ya en este proceso porque el Pleno rechazó un texto que establecía que el Estado desarrollaría, de manera exclusiva la actividad sobre los hidrocarburos en estado líquido, gaseoso, litio y tierras raras, y desechó la otra norma que se había presentado, que es de todas formas la siguiente. En el caso del cobre, el Estado explotará por sí mismo y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado, decía ese texto, reitero, rechazado. En materia laboral, el nuevo texto constitucional amplía fuertemente los artículos dedicados al mundo del trabajo. Y si bien el año pasado el actual conglomerado de gobierno había planteado durante la campaña una participación de los trabajadores en los directorios de las empresas con un 50%, la redacción final de la nueva constitución morigeró fuertemente esta posición. Dice, los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales tienen el derecho de participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho, dice este texto aprobado por el Pleno. Y a su vez la nueva Constitución incorporó que las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadores y trabajadoras con los empleadores. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. La organización sindical decidirá el ámbito de intereses en que se defenderán a través de ella, o sea, la huelga, los que no podrán ser limitados por ley, dice el texto que fue aprobado. Puntualiza eso sí que el legislador no podrá prohibir la huelga, pero se establecen límites en el caso de servicios esenciales que pudieran afectar la vida, salud o seguridad de la población, eso como parte siempre de lo que tiene que ver con materia laboral. Y en materia de medio ambiente, otra emblemática lucha de los llamados ecoconstituyentes se generó con estas normas y el uso del agua. Se creó la categoría de bienes comunes naturales sobre los cuales el Estado puede otorgar autorizaciones administrativas de uso temporales y con caducidad y no concesiones o derechos que otorguen propiedad, como sucede hoy. Dice, son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos. El articulado también establece que serán inapropiables el agua en todos sus estados y el aire, lo que para algunos constituye el fin de la privatización del agua. Pese a ello, el Estado, dice el artículo, podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, las que serán incomerciables. También las autorizaciones del uso del agua serán concedidas y reguladas por la Agencia Nacional de Aguas. A ver, ¿cuáles son los puntos más controvertidos de la nueva Constitución? Cuando hablo de controvertidos, porque ha generado gran discusión. Y rápidamente los vamos a nombrar. La definición del Estado plurinacional ha generado una gran controversia, obviamente, está en la Constitución, está repetido una y otra vez además, y por lo tanto es un concepto que se repite permanentemente en todo el texto constitucional, la definición de un Estado plurinacional. Claro, hay dudas acerca de qué tanto conecta esta idea con la ciudadanía, porque se vio una encuesta en línea acerca de esta iniciativa del Estado plurinacional, la mejor constitución, así se llamaba, y vio que entre más de 10.000 personas, un 98% veía a Chile como una sola nación, y por lo tanto es uno de los puntos que puede complicar la instalación. ¿Qué pasa con una igualdad tensionada? ¿La nueva constitución será feminista o no será? Han dicho varias veces convencionales y líderes sociales que forman parte de este movimiento, del movimiento feminista. Si la nueva constitución será o no, sabremos en septiembre, efectivamente, en el plebiscito, pero el sello feminista en el borrador sí está, y de ser aprobado, el texto dejaría a Chile en una posición de vanguardia mundial en este tema. El borrador introduce el concepto de democracia paritaria y explicita que tanto el Congreso como la Cámara de las Regiones son órganos paritarios, y también señala, entre otras cosas, que, y esto es textual, todos los órganos del Estado
todos los órganos colegiados del Estado. ¿Qué significa colegiado? Que son órganos de más de una persona, ¿no es cierto? Todos los órganos colegiados del Estado los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Y en el ámbito judicial, en tanto, se indica que los tribunales deben resolver con enfoque de género. El modo en que el texto plasma la mirada feminista, así como la especial atención que ponen grupos históricamente excluidos, como los pueblos originarios, con la inclusión de escaños reservados en el Poder Legislativo y especial protección para la propiedad de tierras indígenas, por ejemplo, parece generar ciertas tensiones. También hay sondeos que lo evidencian. Una encuesta señala que vinculado al sociólogo Alberto Mayol, que mostró tanto a la plurinacionalidad como el feminismo entre los 4 primeros puntos que hoy miran quienes se sienten más cercanos al rechazo. Todo esto son alteraciones obviamente a la mayoría y por eso se dice que podría alterar el principio de igualdad. También se habla, atención, en cuanto a la igualdad. La igualdad ante la ley, ahora se habla de una igualdad con adjetivo que se llama igualdad sustantiva. Y por lo tanto, esa igualdad teórica ya no existe porque habrá que ver la situación de cada persona para que el juez establezca una igualdad. Porque no todas las personas que, por ejemplo, se presentan ante un magistrado son iguales. Y esa igualdad sustantiva es el acto de igualar por parte, por ejemplo, de un magistrado, situaciones que están personas que están en situación distinta. Hablemos acerca también de la figura de la presidencia de la República, porque el presidencialismo atenuado es el nombre que ha recibido dentro de la convención, el modelo que finalmente llegó al borrador en lo que al rol del Ejecutivo se refiere. Muy o poco atenuado, depende de quién lo mire, pero ¿qué es lo que hay que mirar en esta figura? Un aspecto relevante que tiene cambios en comparación a la Constitución vigente es lo que hoy conocemos como la iniciativa exclusiva del presidente. Hay ciertas iniciativas, como aquellas que impliquen abrir la billetera fiscal, siempre nosotros mencionamos el concepto irroga gasto público, ¿no? Solo pueden ser planteadas por el presidente o presidenta. En la propuesta de la convención el concepto no está, pero aparece en el escenario la categoría de leyes de concurrencia presidencial, que incluyen aquellas que irroguen gastos del Estado y pueden venir de manos del presidente o de los parlamentarios. En este último caso, los legisladores deben conseguir el patrocinio del presidente durante la tramitación. Y otro de los puntos que hubo bastante discusión fue sobre los contrapesos, o sea, si es que el poder de la Cámara de Diputados, que hoy día va a ser muy fuerte, sería muy fuerte si es aprobado el texto constitucional, respecto de los poderes del Ejecutivo. La Cámara de Diputados es el que va a tener muchísimo poder y un Senado que ya no va a existir, sino que va a ser la Cámara de las Regiones con muchísimo menos poder y por lo tanto si hay contrapesos entre los distintos poderes del Estado. Fue una discusión muy muy larga. En el diseño sin Senado se criticó varias veces el famoso bicameralismo asimétrico que no se lograba, pues en la práctica se dejaba a la Cámara Regional como un león sin dientes, después se le dieron más atribuciones a la Cámara de las Regiones, pero algunos dicen que son suficientes y los críticos dicen que es simplemente insuficiente y por lo tanto que permanece la Cámara de Diputados con un poder prácticamente sin contrapeso. ¿Qué pasa con las mayorías? Los famosos cerrojos constitucionales, así se les llamó varias veces a los altos quórum que la Constitución vigente contempla para impulsar ciertas modificaciones. Si quiere cambiar una ley orgánica constitucional como la Ley General de Educación, ahí se necesitan 4/7 del Congreso. Si se quieren reformas a la Constitución, la vara es todavía más alta, se requieren los famosos 2/3. El borrador, que ya se está revisando, señala que las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación en ciertos temas, como aquellos que toquen los procesos electorales o la organización del Poder Legislativo y los sistemas de justicia. La redacción cambia un poco y se exige el voto favorable de la mayoría en ejercicio de los miembros del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, que es la que va a reemplazar al Senado si es que se aprueba este borrador. También fue el tema de los derechos. Recordemos que la convención, que se dijo que en la convención que las normas vinculadas a los derechos eran el corazón del texto y aunque se haya dedicado el sistema político a esto, es cierto que aquí en estos temas estaban puestas las expectativas. Aquí se abordan la mayoría de las demandas que las movilizaciones y el estallido sonaron con más fuerza, educación, salud, vivienda, seguridad social, etcétera.
mucha polémica sobre los derechos sexuales y reproductivos, mucha polémica sobre el embarazo que se estableció en la Constitución sin especificar causas ni plazos, o sea, limitaciones, y se dejó ahí. Algunos dicen que no debería estar en una Constitución, otros dicen que se deberían establecer algunos requisitos si es que se establecía, pero ahí quedó. Y en torno a otros derechos, la discusión se concentra en cuánto espacio deja el texto para que las personas puedan optar por alternativas distintas. En materia de salud, por ejemplo, se estableció el derecho a la salud, pero con un sistema único. Y las personas que quieran pagar una especie de doble cotización podrán tener un sistema aparte que es privado, pero habrá un sistema único y que será el sistema estatal. Hay toda una discusión acerca de los derechos a la educación. Se rechazaron los incisos que apuntaban a la libertad para crear establecimientos educacionales, la propuesta que planteaba que el Estado debía financiar recintos no estatales, todo eso se eliminó, y por lo tanto aquí hay toda una discusión acerca de cuán posible va a ser cumplir con los derechos que establece la Constitución y cuántas limitaciones además estableció a algunos derechos. Está también lo que se ha definido como la nueva justicia, que es la apertura del capítulo acerca de justicia en el borrador de la nueva Constitución, que trae novedades. El Poder Judicial, que es el actual encabezado de esta sección del texto, pasa a ser sistemas de justicia, así se llama. Y esto puede ser un cambio menor o no. Hay varias lecturas, pero más de una apunta que el ajuste sería más relevante que una simple cuestión semántica si pasamos de sistema de justicia a Poder Judicial. Una de las inquietudes las manifestó en su minuto el expresidente Ricardo Lagos, que planteaba en una entrevista que discutir ahora si el Poder Judicial es poder o no es poder, a mí me deja incómodo, dijo. Pasamos a ser los miembros del Poder Judicial, los miembros de un servicio o los miembros de un poder, porque evidentemente no es lo mismo ser un servicio que un poder. Desde el punto de vista de cómo se sitúa uno en un equilibrio de frenos y contrapesos en esta materia, planteó por su parte en su minuto la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, hace pocos días en una clase magistral que dio en la Universidad Finisterrae. Y se termina el Tribunal Constitucional, llega la Corte Constitucional en su reemplazo. ¿Cómo queda en comparación al actual tribunal? Entre sus atribuciones se señala que conocerá y resolverá la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean contrarios a la Constitución. Un tribunal podrá plantear una cuestión de constitucionalidad y que verá los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones o entre estas y el presidente. Lo que sí es que se pierde la capacidad, la facultad o el poder que tiene cualquier persona de recurrir al Tribunal Constitucional. Ya podrá ser un tribunal quien podrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad y por lo tanto se limita el acceso a la nueva justicia constitucional. También hasta el punto de cómo se van a definir los territorios autónomos dentro de un Estado que es único e indivisible, que es parte de las novedades que incluye el texto de Constitución, la propuesta de Constitución que define a Chile como un Estado regional que se compone de regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. ¿Qué implica en la práctica ese carácter autónomo? Hay otro artículo que especifica autonomía política, administrativa y financiera, pero unas líneas más abajo se añade que el ejercicio de esta característica en ningún caso podrá atentar contra el carácter unitario e indivisible del Estado, ni permitirá la secesión territorial. No obstante, dice el perseverante y antiguo anhelo de establecer en Chile una verdadera regionalización y descentralización administrativa, este nuevo proyecto resulta confuso por la gran cantidad de órganos y entidades territoriales que crea, lo que va a generar una burocracia y obstáculos para el normal desarrollo del Estado y la correcta fiscalización de estos órganos. Además, se advierten contradicciones conceptuales como, por ejemplo, la creación de la llamada comuna autónoma con competencia de autogobierno, lo que es un contrasentido con la calificación de Chile como un Estado único e indivisible. Es difícil advertir un conjunto armónico y coherente de órganos que permita el buen funcionamiento del Estado. Esto lo dice una profesora encargada al diario El Mercurio. Y en cuanto a cuestiones ecológicas, medioambientales, bueno, recordemos que el informe de la comisión fue rechazado y hubo mucha polémica sobre esto, pero se plasmó, por ejemplo, que el Estado es ecológico. Se creó una defensoría de la naturaleza y se consignaron los derechos de la naturaleza que hace muchos meses ya venían generando discusión entre expertos. Y una de las dudas es cómo se operan los derechos cuando es la naturaleza el sujeto y cómo se podría interpretar cuál es su voluntad. Y además cómo podría incidir esto en otras áreas como la inversión. ¿Se puede proyectar con certeza los efectos? Hay toda una discusión al respecto. Por ejemplo, Jaime Arencibia asegura que no es posible decir que está todo claro porque los derechos que se reconocen a la naturaleza no están debidamente perfilados. Pero el respeto a la naturaleza está ahí,
se establece que la naturaleza es un sujeto de derechos, y por lo tanto merece protección. Otro de los artículos del borrador declara a los animales como sujetos de especial protección a los que el Estado protegerá reconociendo su sintiencia, y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El eventual impacto en actividades como el rodeo, cuestionado directamente por algunos convencionales cuando el tema se votó, es una pregunta que también quedó abierta. Son temas que les contamos acerca de las principales definiciones de la actual Constitución, los principales puntos que generaron controversia y las principales normas que tienen consecuencias económicas. Hablemos acerca de lo que ya mencionábamos en alguna de las conversaciones, las encuestas. Hay dos que volvieron a posicionar a la opción rechazo frente a una nueva Constitución por delante del apruebo, con un 46% de las preferencias de cara al próximo plebiscito. La mesa directiva de la Convención Constitucional atribuyó los resultados a la desinformación en la ciudadanía, lo que fue considerado un ninguneo por parte de convencionales de derecha. Gabriela Pineda tiene antecedentes. Terminado el borrador de la nueva Constitución, empieza la etapa de correcciones para un documento final que tendrá que ser votado el próximo 4 de septiembre. Respecto a la percepción de las personas sobre este proceso, las encuestas Pulso Ciudadano y Plaza Pública de CADEM muestran un respaldo en torno al 46% que rechazaría la nueva Constitución. El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, sostuvo que deben desplegarse para informar de los 499 artículos que forman parte del borrador y desmentir información falsa sobre estos. Sabemos que debemos desplegarnos a la ciudadanía para que conozcan de primera fuente los elementos que realmente están contenidos en la propuesta de nueva Constitución, porque basta hablar con mi madre y sus amigas o con las señoras que venden sopaipillas fuera del Congreso para reconocer que gran parte de la información que está disponible dando vuelta no es real. La derecha en la convención tiene una opinión distinta. El constituyente de la UDI, Pablo Tolosa, dijo que las declaraciones de Domínguez son un ninguneo a la ciudadanía. Es subestimar a la ciudadanía, decir que opta por una opción u otra en base a una desinformación. Yo creo que no es correcto, yo creo que es ningunear a la ciudadanía. Respecto a las encuestas, el constituyente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, manifestó que los resultados de ambos sondeos reflejan que la nueva Carta Magna falló en representar a la mayoría. Es el reflejo de haberse farreado la posibilidad de tener una constitución que interprete una gran mayoría. Ojalá que en este periodo final la ciudadanía se informe de buena manera. Por su parte, la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, señaló que retomarán la labor de informar en los territorios. Vamos a ver varios constituyentes en los territorios informando y de cierta forma vamos a poder retomar lo que suspendimos en febrero. Es algo que está trabajando en la Comisión de Participación Popular y tenemos que conversar con la Secretaría también para ver cómo hacemos esta entrega de contenidos y algo que tenemos que resolver dentro de la semana. Estamos trabajando en eso. Instancias claves para mejorar la percepción ciudadana y que el apruebo suba en las encuestas. Sobre eso, el instrumento de CADEM marcó un 38% y el sondeo de Pulso Ciudadano